buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a En Busca de Virtud. Hoy es febrero 16 del año 2021. Le damos gracias a Dios por tu vida y a ti te damos gracias porque nos dejas entrar a lo íntimo de tu hogar por este medio. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir esta transmisión y le rogamos al Señor que el mensaje que vamos a estar compartiendo contigo el día de hoy sea de bendición, de edificación para tu vida. Amén. En lo que las hermanas ahí se están conectando y se están añadiendo, ¿qué te parece si nosotros preparamos el terreno con una palabra de oración? Amén. Señor, oramos para que nuestra tierra sea una tierra fértil. Oramos, Señor, para que seas tú transformando nuestros corazones con el poder de tu palabra. Te pedimos que nos des oídos de discípulos para que la atesoremos, la guardemos en nuestro corazón, no solo para, Señor, tenerla ahí guardada, sino para que podamos ponerla en práctica, podamos ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a practicar la palabra para volvernos expertos, Señor, y enderezar nuestro camino, que nuestros pasos sean firmes, Señor, a ser guiados por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Dios poderoso, tuya es la gloria, a ti damos la honra. Amén y amén. Amén. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Es para mí un privilegio poder estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Estoy buscando la transmisión en Facebook, pero no me deja encontrarme, así que yo voy a seguir. Espero que usted esté ahí juntamente conmigo y podamos juntos deleitarnos en el consejo del día de hoy. Amén. Bueno, pues avancemos. Hoy quiero hablarte acerca de camino a la recuperación, un tema que el Señor regaló a mi corazón y que lo comparto contigo esperando que la palabra no va a regresar vacía, sino que va a ser algo en tu corazón. Lo primero que yo quisiera hacer es leerte el relato del libro de Ruth. Es bien importante lo que Ruth nos enseña, amén. Entonces, de acuerdo a la historia, a este libro de Ruth, leemos un tierno relato de lealtad, de fidelidad, un relato de una mujer que está llena de determinación, de valor y también de un momento de conversión. Vemos en el libro de Ruth la compasión y el amor que compartía Noemí en su nuera Ruth y cómo esta historia puede inspirar a muchos a que al estudiar este libro reflexionen y mediten en cómo están sus relaciones presentes, tanto con personas cercanas como con personas lejanas, con amigos, con familiares, con conocidos, con hermanos en Cristo. Amén. Esta historia te lleva a meditar cómo están nuestras relaciones con aquellas personas. También en el libro de Ruth encontramos una gran enseñanza de cómo ser cuidadosos con la palabra, cuidadosos con lo que el Señor nos ha enseñado y cómo aprender a caminar en ese camino de obediencia, de negación, de rectitud, en ese camino que no es egoísta y que nos lleva a la eternidad. Amén. Entonces, el libro de Ruth deja muchas enseñanzas. Vamos a empezar con el capítulo 1 del libro de Ruth, que dice así: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces, cuando usa la palabra caudillos, esta es la Nueva Versión Internacional y se refiere también en el tiempo de los jueces, en el tiempo que se escribió el libro de Jueces. Perdón. Entonces, un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos Maglón y Quilón, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí,
ella quedó sola con sus 2 hijos. Entonces se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también a Malón y Quilón, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí entonces decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda en el pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino de que llevarían hasta la tierra de Judá. Me voy a detener ahí, aunque vamos a tocar otros puntos de esta lectura, aunque vamos a estar hablando de otras, ¿cómo se llama? Porciones de este mismo libro. Me voy a quedar hasta allí y juntas vamos a ir avanzando. Entonces, dentro de esta lectura, quiero dejar la nota de que en este tiempo en el que se escribió el libro de Ruth, había una tradición hebrea y continúa estando vigente, donde los padres daban nombres a sus hijos basados en una inspiración. Los nombres eran basados o relacionados con una bendición o con una profecía o con un acto muy, muy simbólico. Yo sigo buscándome aquí y no me encuentro, pero espero que usted esté conmigo. Amén. Entonces, mire, ¿qué es lo que continúa diciendo? Que en este meditar y en este pensar, entendiendo que los nombres en este tiempo eran muy significativos, estaban llenos de mucho simbolismo y tenían una enseñanza en ellos, me tomé el tiempo de averiguar, de investigar, de escudriñar el significado de algunos de estos nombres. Entonces quiero empezar desglosando el capítulo 1, verso 1 de Ruth, donde dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá, estando este varón en Judá, se fue a vivir a Moab. Y este dato es bien importante y usted va a entender ahorita conmigo por qué. Porque Judá, encontré en la palabra del Señor, déjeme ver si puedo compartir, aquí estamos, dice, porque Judá, de acuerdo a lo que yo descubrí, quiere decir un nombre de origen hebreo, cuya versión griega es Iodas o Judas, y su raíz hebrea es Jehuda. Y el significado de esta palabra es agradezco a Dios o reconozco a Dios. Y eso se me hace bien interesante. ¿Por qué? Porque entonces nos da a entender que este hombre vivía en una condición o en una posición donde él le daba gracias a Dios en todo, donde él le daba gracias a Dios por lo bueno, por lo malo, por la provisión, aún en medio de la necesidad. Era un hombre agradecido. Y dice aquí, reconozco a Dios. Entonces reconocía a Jehová Dios en sus caminos. Y eso era una combinación, era una llave maravillosa en las manos de este hombre. Pero algo sucedió en el transcurso en que él sale de Judá y se va a Moab. Para entender lo que pasó en esa transición, me fui a buscar el significado de Moab y encontré que el nombre Moab es una combinación de Mob y de Av. Mob quiere decir de y Av quiere decir padre. Juntos significa de su padre. Esto es bien importante y le voy a explicar por qué. Porque Moab es el nombre del hijo engendrado entre Lot y su hija mayor. Y si usted no sabe quién es Lot, les cuento rápidamente que Lot es el sobrino de Abraham. Y cuando se separaron Lot y Abraham, Abraham se fue camino hacia el desierto y Lot se fue hacia donde se veía la tierra verde y próspera. Y esa tierra dirigía o llevaba hacia Sodoma y hacia Gomorra, 2 ciudades que fueron destruidas por su condición de iniquidad. Entonces veamos qué fue lo que sucedió
en Sodoma y Gomorra. De acuerdo a la palabra, encontramos en el libro de Ezequiel, si específicamente usted busca el capítulo 16, verso 49, encontramos que esta ciudad de Gomorra fue destruida por orgullosa. La ciudad estaba llena de actos que eran el alimento alimentaban al orgullo, alimentaban a la altivez, alimentaban la soberbia, alimentaban el, ¿cómo se llama? El amor propio, la autosuficiencia. Entonces, esta ciudad fue destruida también por su descuido. Descuidó sus valores, descuidó sus morales, descuidó el amor fraternal, dejó que su corazón se enfriara, se enfocó en lo material, en los placeres de la carne, un descuido que los llevó a una perdición, los llevó a una condición detestable. Entonces también estas ciudades se rehusaban a ayudar al pobre, al necesitado. Y también vemos cómo se multiplicó la maldad, se multiplicó la iniquidad, se multiplicó la violencia. Y dentro de esa violencia vemos que hay egoísmo y que hay una necesidad desenfrenada de satisfacer deseos carnales, y lo hemos reflejado cuando quisieron obtener los ángeles mensajeros que llegaron a platicar con Lot a la fuerza. Amén. Entonces, en el libro de Mateo también el Señor Jesús enseñó en el capítulo 23, perdón, en el capítulo 11, verso 23, que esta ciudad de Sodoma fue destruida por falta de hospitalidad. Entonces, todos estos pecados se acumularon y fue destruida por fuego y azufre. Amén. Porque la maldad había llegado hasta la presencia del Señor y no pudo tolerarse más y quedaron destruidas. Entonces, averiguando los significados de estos dos nombres, nos damos cuenta de que este hombre de Belén de Judea salió de su tierra natal, salió de una tierra o de una condición, vamos a usar la simbología, usó esta situación de agradecimiento, esta situación de alabanza, de adoración, de reconocer a Dios en sus caminos, a una condición de orgullo, de altivez, de vanagloria, de amor propio, de egoísmo, de estar buscando los intereses propios, de estar buscando alimentar el ego, alimentar los deseos de la carne. Entonces se fue de una posición de gratitud a una condición de pecado, de iniquidad. Amén. Y leímos acerca de este hombre y la palabra nos revela su nombre. Amén. En el verso 1, en el verso 2, perdón, del capítulo 1, dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón, Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces fíjese que la palabra enseña que llegó Noemí con su esposo y después murió. Y después sus hijos, al ella no salir pronto de esa ciudad, también murieron. Me llama mucho la atención el significado del nombre de Elimelech, porque quiere decir mi Dios es rey. Y el nombre de Noemí es dulce o es placentera. Amén. Entonces, cuando ellos estaban en Judá, reconociendo a Dios en sus caminos, cuando estaban en Judá, siendo agradecidos con Dios, era Dios su Dios, era Dios su rey, su Señor, su hacedor, su bandera, su estandarte. Y Dios, aunque había un momento de necesidad en la ciudad, la palabra no menciona que ellos estaban escasos o no menciona la palabra que ellos estaban con hambre, solo menciona que el tiempo en el que ellos estaban viviendo había escasez, pero no necesariamente que a ellos les hacía falta algo. Me hace pensar que tal vez ellos tenían solo lo necesario, pero que Elimelech quería un poco más, que Elimelech no quería esperar a que le llegara la calamidad,
sino que quería avanzar. Amén. Entonces, mire, en su deseo de progresar, en su deseo de atender su necesidad, salió, dejó de ser agradecido y me imagino que empezó a quejarse, porque yo no tengo esto, porque yo no tengo el otro, porque a mí no me va bien, porque Dios no atiende mis oraciones, porque estoy pasando necesidad. Y el agradecimiento se convirtió en queja, en reproche, en insatisfacción, hasta que poco a poco empezó a salir, empezó a departir y llegó a la ciudad de Moab. Y en Moab llegó a una ciudad de perdición. Y mire los nombres de los hijos de Elimelech y Noemí explican mucho lo que estaba experimentando esta familia. Por ejemplo, el nombre de Malón tiene como significado enfermo, débil, gastado, enflaquecer, desalentar. Mire, cuando el hombre de la casa, el sacerdote de la casa, dejó de ser agradecido, dejó de encomendar a Dios su camino, entró la enfermedad a la casa, entró debilidad a la casa, entró desgaste, entró desaliento. Y mire lo que significa el nombre de Kelión. Kelión quiere decir desperdicio. Entonces, por mucho que el Señor dé, es como que entrara en un saco roto, se va. Toda esa provisión se va. ¿Por qué? Porque no hay un corazón agradecido. Por eso la palabra nos enseña que nada de lo que demos lo demos como a la fuerza, sino que lo demos con alegría, con gozo en el corazón. Porque si no lo hiciéramos así, entonces es como echarlo a un saco roto. Amén. Entonces, mire, que león también quiere decir derribar, destrucción, desfallecimiento, perecer, decaer, marchitar. Qué interesante es cada uno de estos significados, porque vemos cómo, aunque estuvieron allí a 10 años y buscaban prosperidad, no prosperaron, sino al contrario, encontraron destrucción, que es lo que quiere decir Kelión. Y allí dice la palabra que estos dos hombres, hijos de Elimelech y Noemí, encontraron esposa. Y fíjate, bien interesante el significado del nombre de la esposa de Kelión, que es Orfa. El significado de Orfa es testarudo, cuello. Cuando yo leí la palabra cuello, me llevó, tú sabes, a asimilarlo al orgullo. Tú sabes, cuando alguien se siente autosuficiente, se siente altivo de corazón, se manifiesta en una rigidez en su cuello. Entonces también quiere decir testarudo, necio, insensible a la enseñanza, insensible al consejo, insensible al conocimiento. Por ejemplo, hay un conocimiento básico que el Señor ya ha puesto en nuestros corazones para que nosotros sepamos discernir y abandonar, disertar situaciones que están trayendo calamidad a nuestra vida. Pero sin embargo, hubo aquí una necedad, una testarudez que no les permitió salir a tiempo antes de haber experimentado una pérdida tan grande en la familia. Entonces, ¿qué fue lo que provocó esta pérdida? Dos cosas. Dejaron de ser agradecidos y dejaron de encomendar su camino al Señor. Y esto lo vemos manifiesto en la vida de Elimelech y en los hijos de Noemí. Pero vemos en Noemí una característica bien especial, que es la que yo miro que esta Ruth admiraba de Noemí. Imagínese lo que es vivir en eso, 10 años con una persona. Cuando vives 10 años con una persona, sabes bien cuáles son sus costumbres, su cultura, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer, qué le molesta, qué le hace sonreír, qué le da sueño, etcétera. Llegas a conocer a una persona bien. Y Noemí, siendo parte del pueblo del Señor, ella tenía una cultura de adoración, una cultura de agradecimiento, donde se le traían ofrendas a Dios.
Y veo cómo al avanzar en la historia, esta Noemí expresa a Ruth, perdón, esta Ruth expresa a Noemí una lealtad y una fidelidad, una honra. Pero ¿de dónde nació ese sentimiento? Y mire, de esto quiero platicarle en esta hora. Ruth, capítulo 1, 3 al 5, dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitó allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, y quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, quedó desamparada. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿De dónde regresó? De Moab. ¿A dónde regresó? Hacia Judá. Entonces, porque oyó que en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar, fíjate, salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras. Comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Vemos una escena hermosa. Las dos lloraron, no querían separarse de Noemí. Cuando yo leo esta porción, veo que en Noemí había algo especial, algo que cautivó el corazón de Ruth, algo que ella dijo, yo sé que ahorita Ruth se siente triste, se siente vacía, con las manos sin nada que ofrecer, pero yo he aprendido mucho de mi suegra. Y en estos 10 años yo he aprendido a través de su conducta que ella conoce algo que yo no conozco. Ella tiene algo que yo no tengo. En ella hay algo que aquí jamás voy a encontrar. Yo quiero obtener lo que ella tiene. Y eso lo vemos manifestado en una pronunciación, una declaración de lealtad de Ruth hacia Noemí en el capítulo 2, verso 17, donde dice, no me ruegues que te deje, no me ruegues que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Entonces vemos aquí, a la luz de la palabra, que Ruth tenía una noción del Dios de Noemí. Ella tenía una noción de cómo era su pueblo. ¿Cómo? Por la conducta de Noemí. Tal vez Noemí dentro de la casa era una mujer que cantaba salmos, una mujer que cantaba himnos, una mujer de corazón agradecido, una mujer que manifestaba su fe en Dios, que en su conducta se reflejaba el amor de Dios, en su conducta se veía algo especial. Su nombre lo dice todo, era placentera, era dulce, y quiero creer que en una de las muchas conversaciones, Noemí le ha de haber explicado a Ruth que la fuente de su dulzura, la fuente de la gracia que había en ella, provenía de Dios. Y quiero imaginarme a Ruth pensar, ¿cómo ha de ser conocer a Dios? ¿Cómo ha de ser estar delante de ese tu rey? Recuerde que Elimelech quiere decir, Dios es mi rey. ¿Cómo será estar delante de tu Señor? Yo quiero conocerlo. No me conformo con oír de Él. Quiero tener ese encuentro personal contigo. Entonces Ruth lo declara, no me separará de ti. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. No quiero mis costumbres. No quiero mi cultura. No quiero lo que he aprendido en esta ciudad, en este país. Yo lo que quiero es aprender a vivir como tú vives. Y tal vez Noemí pudiera haber dicho, no tengo nada para dar, vuélvete a casa, no es importante que me atiendas, que me sigas. Pero Ruth dijo, no, no, yo no te dejaré, no te dejaré, quiero aprender más de lo que he aprendido hasta ahorita, porque he encontrado vida en eso.
¿En dónde yo veo reflejado ese interés de Ruth? Si usted lee el capítulo 12 del verso 2, ve que hay una, un párrafo ahí, un versículo ahí que nos deja ver que esa era lo que apasionaba a Ruth, porque aquí dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth siguió a Noemí, pero Ruth lo hizo porque el deseo de ella era refugiarse bajo las alas del Dios vivo, bajo las alas del Dios poderoso. Esto es bien interesante porque Ruth no miró la pérdida de Noemí, Ruth no miró la calamidad, Ruth miró que en Noemí estaba la gracia que venía del Dios vivo, del único que podía redimirlas, salvarlas, rescatarlas, y ella tenía hambre de refugiarse bajo las alas del Dios Todopoderoso. Entonces ella propuso en su corazón honrar a Noemí, y al honrar a Noemí, propuso en su corazón honrar al Dios de Noemí. Y quiero recordarte qué es el significado de honra. Y de acuerdo al diccionario secular, honra es cuando le tienes una gran estima a algo o a alguien. Es cuando lo tienes en una posición importante en tu corazón. La honra hacia las personas se ve reflejada a través del respeto, a través del decoro, de la integridad, de la humanidad. ¿Cómo es eso? Cuando te compadeces de la necesidad de otros, por la humanidad, de decir, bueno, yo tengo 2 capas, voy a darle una, tengo 2 bolsos, voy a dar uno, tengo más de esto, voy a compartir esto. Eso es ser humano, es no ser egoísta, amén. Entonces recuerde que en Sodoma y en Gomorra, esa era la cultura, cada quien veía por cada quien, y esa era la misma cultura que se había desarrollado en el pueblo moabita, pero Ruth había experimentado algo diferente. Entonces ella quería honrar a Noemí, su suegra. Fíjate que honra quiere decir alabar, también quiere decir obediencia, admiración y retribución. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer esta Ruth con Noemí? Empezó con su admiración a ser obediente y dejarse dirigir por el consejo de Noemí. Esta Ruth jamás despreció el consejo, la instrucción, la disciplina. Al contrario, la abrazó, y esa fue la llave de su recuperación. Entonces, avancemos. En el libro de, quiero ver dónde estoy. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, verso 7, versos 6 y 7, quiero leerte esto. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en este camino de regreso a la recuperación, recuerde que Noemí decidió regresar. En este camino de regreso a la recuperación, lo primero que tuvo que recuperar Noemí fue el ser agradecida. Y para poder ser agradecida, tuvo que despojarse de la preocupación, tuvo que despojarse de toda inquietud y empezar una vez más a expresar cantos de adoración, cantos de liberación, cantos de gratitud. Entonces, este consejo es bien sabio a través de la palabra, porque dice, más bien en toda ocasión, con oración y con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Cuando tú le das gracias a Dios, mira lo que sucede. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuida sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando ella regresa a Judá,
regresa agradeciendo a Dios aún por lo malo, entra una paz a su corazón. Y esa paz vino a traer un vallado que cuidó a Noemí, cuidó su corazón y cuidó sus pensamientos. Amén. Entonces, para recuperar lo perdido, restauremos la gratitud en el corazón, porque la gratitud nos va a traer confianza en Dios. La gratitud nos va a dar reposo, nos va a dar paz. La gratitud es esa llave que pone ese vallado de protección alrededor de nuestros corazones para que no se contaminen con el por qué no tengo, por qué no me dan, por qué no recibo, por qué me pasa esto, sino es más bien decir, Señor, no me inquieto, tú eres soberano, tienes control de todas las cosas, tú proveerás a tiempo y fuera de tiempo también. Amén. Entonces debemos de aprender a ser agradecidos. Salmos 89:15 dice, feliz es el pueblo que conoce el gozo, gritar, oh Jehová, en la luz de tu rostro, ellos siguen andando. Entonces cuando gritamos de alabanza, de gratitud, de adoración, de exaltación a su nombre, allí es donde la luz de Jehová resplandece en nosotros, resplandece en nuestro rostro y seguimos andando con pasos seguros. Salmo 28:7 dice, el Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cantos le daré gracias. Amén. La gratitud es una arma poderosa. Usémosla de día y de noche. Seamos agradecidos con el Señor y veremos las maravillas que Él hará a favor nuestro. Amén. Salmos 116, 1 al 2 dice, yo amo al Señor porque Él escuchó mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, yo le invocaré toda mi vida. Entonces, hay que decidir en el corazón. Por eso hablamos que esta historia es una historia de valor, de decisión, de conversión. Hay que decidir permanecer con los corazones agradecidos y convertirnos y no dejar que la amargura sea anidada en nuestros corazones, sino a desalojar toda negatividad con un corazón agradecido. Amén. Fíjate lo que sucedió en Ruth cuando aprendió a ser agradecida, cuando aprendió a ser obediente, cuando honró a Dios. Mira lo que sucede aquí en el capítulo 3, verso 11. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Mira qué enseñanza tan hermosa. Encontró gracia Ruth delante de Dios y de los hombres. Encontró gracia Ruth en la misericordia de Dios y ahora ha recuperado su gozo, ha recuperado la paz, ha recuperado la seguridad. Mira lo que significa Booz. Booz en el origen hebreo significa la fuerza está en él y también significa alegría, significa agilidad y firmeza. Cuando somos agradecidos, nosotros nos ponemos en una posición en donde Dios llena nuestros corazones de gozo, de paz, de regocijo y mira, nos da agilidad para seguir con firmeza hacia adelante. Amén. Entonces es allí donde entendemos las dos palabras claves que vemos en la definición del nombre de Elimelech. Camina delante del Señor con un corazón agradecido. Y la parte 2 sería encomienda a Jehová tu camino. Vemos cómo Elimelech dejó de encomendar a Dios su camino. No caigamos en el error de dejar de consultar a Dios antes de tomar decisiones importantes, antes de tomar decisiones que no solo nos involucran a nosotros, sino que también involucran a nuestros seres queridos. Amén. Entonces, en conclusión, vemos en todo este libro de Ruth cómo la historia de Noemí tomó un giro dos veces. La primera vez
cuando dejaron de ser agradecidos, y la segunda vez cuando volvieron a esa determinación de ser agradecidos, sea lo que sea. Hay un canto de Pastor Jorge Sáenz que dice: hazme fiel, venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, Señor. Hazme fiel. Entonces, ¿en dónde se afirma la fidelidad? En la gratitud. Amén. Entonces, Noemí pasó de una condición de vergüenza a una de honra, de una situación de derrota a una situación de victoria. La historia fue progresando y vimos cómo pasó de la pobreza a la provisión, y de estar en 3 funerales a un casamiento, y de estar con las manos vacías a sostener a su nieto en sus brazos, de la muerte a la vida, del dolor al gozo. Amén. Y todo con una sola actitud: voy a tomar a Dios en cuenta en todos mis caminos y voy a caminar agradecido. Amén. En el nombre de Jesús te bendigo. Vamos a orar. Padre, sella esta palabra en nuestros corazones y permite, Señor, que recuperemos el gozo de la salvación. Permite, Señor, que caminemos en tu verdad, que caminemos tomados de tu mano. Permite, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que crezcamos en agradecimiento. Te lo pedimos. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús, toda la gloria es tuya, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Que tengas muy buen día, que tengas un resto de mañana excelente. Recuerda, levantemos cantos de gratitud hacia el Señor. Gracias a todas las que se conectaron. Gracias por compartir. Con la voluntad de Dios, mañana va a estar hermana Marisela González a las 8 de la mañana con el devocional. También a las 10 de la mañana el jueves con una receta deliciosa ahí en la porción de vida abundante. Muy probablemente hermana Mari Munguía no va a poder conectarse el miércoles en el momento de oración a las 8 de la noche aquí en California, porque Texas está atravesando, aparte de un frío, por diferentes apagones. Entonces no hay internet, no hay luz. Así que oremos por la ciudad de Texas para que Dios se extienda misericordia. Amén. Para que no haya pérdidas. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús te bendigo. También te vuelvo a ver yo aquí el viernes a las 8. Nuestra hermana Gaby Soto está los jueves a las 5 de la tarde en Rema, y está a las 4 de la tarde hora de California en una porción de oración. Amén. Recordemos que ella transmite desde Guadalajara, México, así que el horario en Guadalajara es jueves a las 4 de la tarde y viernes a las 4. Creo que lo dije mal, pero usted prenda ahí la campanita para que esté recibiendo las alertas. Amén. Y el sábado estará aquí nuestra hermana Jessica Franco en Corazón de Guerrera. Bueno, estos son todos los anuncios. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Amén.